Un honor para mí estar en esta presentación. La verdad es que me tocó la parte más práctica, quizá. De hecho, yo trato de ser muy práctico. La cuestión teórica ya la tenemos. Y yo quiero empezar diciendo que ha habido mucho interés en el tema, siempre y cuando nosotros mismos estemos difundiendo esto. Les cuento rápidamente. Algún día yo me desperté con la noticia de que en los próximos 15 días en el Distrito Federal no iba a haber agua, excepto una delegación, y era la mía, afortunadamente. Esto me abrió el compromiso de preguntarme a mí mismo qué es lo que estoy haciendo, porque evidentemente ya con la teoría que teníamos como cirujano y como persona, decía yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para justamente contribuir a todo esto? En Davos, en el Foro Económico de Davos este año, se tocaron tres aspectos importantes, dos de ellos para mí interesantes. El primero, la inteligencia artificial, y el segundo, el cambio climático. Hay muchas ideas para hacerlo, pero siendo yo práctico, dije yo, bueno, ¿por dónde puedo empezar? Pues por mí mismo. Estoy en un hospital que son 100 camas sensibles de cirugía, tenemos 10 quirófanos, aparte la zona de gineco. Y esto me ha permitido ver por dónde puedo yo empezar. La siguiente, por favor. Todos deseamos como cirujanos, y de hecho hace poquito platicaba yo con el doctor Jiménez de Argentina, quien es una gente muy abocada a la cuestión de con Moresco en Francia, en Brasil, en donde los llamados quirófanos inteligentes están en boga. Cuando hubo la remodelación del Hospital Regional Primero de Octubre, que es donde yo trabajo, justamente se nos hizo mención de que probablemente iba a haber un quirófano inteligente. La verdad es que nos entusiasmamos muchísimo. Y un quirófano inteligente, por lo menos en Francia, es un quirófano en donde tiene todo. Tiene en la misma sala hay ultrasonido endoscópico, hay endoscopía, hay tomografía, hay resonancia magnética, todo lo que en un momento dado podemos soñar en esta tecnología. La siguiente. Sin embargo, cuando yo veo esto que me lo regaló mi nieto, sí, mi nieto tiene 7 años, y me dice, oye abuelo, ¿y dónde está la cirugía? Porque justamente a veces son temas de conversación en la comida o temas de conversación para distraer un poquito a los hijos, a los nietos. Y me dijo esto, dice, oye abuelo, entonces tú lo que vas a hacer es eliminar todo esto. No, 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 no. Le digo, primero yo no voy, vamos. Y para eso debemos de formar una estrategia. Y desde pequeño hay que enseñarlos que muchas de estas cosas, si bien son útiles, la tecnología cada vez avanza más y mucho más rápido. Le dije, tú me vas a ayudar. La siguiente, ¿qué fue lo que hice yo? Como persona, primero, y luego como cirujano. Si bien es cierto, Einstein, que siempre me ha movido la brújula con todos los conceptos que él vierte, vi este que me llamó muchísimo la atención, justamente pensando en todo esto. Déjenme decirles y acotar también que parte de la estrategia, pues fue invitar a la misma doctora Lilia Cote al Hospital Regional Primero de Octubre a nuestra sesión general, en donde nos hablaba ya también de todo esto. Si bien es cierto, algunos de nosotros ya habíamos tenido oportunidad de entablar conversaciones tanto con ella como con otras gentes que se dedican a esto, vimos la oportunidad de que despertara, y lo despertó, el interés en muchas personas en el hospital. La realidad es que el mundo no se está destruyendo por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacemos nada. La siguiente. Sin duda alguna, Green Surgery formó parte importante o parte del parteaguas para que en nosotros los cirujanos, sobre todo en mí, hiciera una diferencia entre lo que yo quería hacer y lo que yo pretendía y lo que estaba, obviamente,
en esta situación. Eh, Lejos de de las cifras que oímos anteriormente con nuestras compañeras, pues la verdad es que uno dice, bueno, qué es lo que tengo que hacer? El desafío Cirugía Verde, que comenzó en 2021 en el Reino Unido, no es otra cosa más que justamente que se reunió la comunidad quirúrgica del Reino Unido para reconocer el valor de la atención médica sostenible para las condiciones quirúrgicas que en ese momento están y siguen estando. La emisión, como ya nos hicieron saber, de productos invernadero, que es lo que realmente a veces cuesta trabajo, sobre todo para la gente que no está involucrada en esto, cuesta trabajo entender qué es el efecto invernadero. Como bien lo explicaba la doctora Lilia, es fácil de entender cuando sabemos que los gases, en la parte que debe de subir hacia el espacio, es bloqueada por esta capa y la Tierra se sobrecalienta. La siguiente, por favor. Pero ven ustedes, no voy a repetir lo que nos dijo la doctora en relación a los desechos de quirófano. Vean ustedes, este quirófano, si ustedes contemplan desde el personal de quirófano, la instrumentista está con una bata desechable. Los campos son desechables, los gorros, las botas son desechables. Algunos gorros ya inclusive ya empiezan a raíz de todo esto a ser de los que lavamos diario. Las botas inclusive estamos promoviendo que sean nuevamente de lona, como hace muchísimos años nos enseñaron los grandes maestros. Sin embargo, todo esto ya viene, pues si no en plástico, en, en materiales que dañan la capa y el efecto invernadero prospera. Vean ustedes, el quirófano es el área del hospital donde se utiliza la mayor cantidad de recursos. Es la parte del hospital donde más residuos se generan. Y si tenemos 10 quirófanos y todos funcionan, por lo menos en la mañana, un 50% en la tarde, un 40-30% en la noche y fines de semana, pues entonces tenemos realmente un problema bastante serio. Si esto lo multiplicamos por todos los hospitales, por lo menos en el ISSSTE que hay, pues imagínense lo que está sucediendo. La siguiente, por favor. Y entonces yo me formulé, bueno, en sí, ¿cuál es la problemática en mi hospital, en nuestros quirófanos, en donde yo debo de trabajar? Me encontré con gente que evidentemente sabía de qué hablaba, pero la verdad le restaba mucha importancia por el hecho de saber, durante muchos años hemos vivido así y estoy seguro que va a haber agua, estoy seguro que va a llover y estoy seguro que van a plantar árboles. Alguna otra gente, la verdad es que ignoraba totalmente estos procesos, estos conocimientos. Muchos de ellos inclusive se atrevían a debatir de algo que en verdad no sabían de qué estaban hablando. Y los que sí sabían, y la verdad es que les restaban importancia, tenían miedo al cambio. La neofobia es un problema importante, sobre todo en la cultura mexicana o latinoamericana. Tengo la fortuna de haber en el 90-91, tuve la fortuna de acudir a nuestro vecino país como cirujano pues, a empezar los primeros conocimientos sobre la cirugía laparoscópica. Evidentemente, en nuestro país vecino, pues nos lleva muchísimos años de adelanto. Y el problema no era ese, el problema es que cuando uno viene con nuevas ideas, siempre nos encontramos con el obstáculo de que eso aquí no se puede hacer, o mira, vamos a hacerlo de una forma o de la otra. No, no se puede hacer porque siempre se ha hecho de esta forma. Oye, pero es que esto, mira, nos va a dar más ventajas, los costos se disminuyen. No, y de ahí no sacábamos a la gente. En esta ocasión sí me propuse dar una estrategia, la siguiente. Y mi estrategia primero consistió en la siguiente, por favor, en invitar primero a la doctora para despertar la curiosidad del tema. Segundo, los hospitales públicos hoy en día manejan muchas cosas, manejan la falta de insumos, dado los recortes presupuestarios, manejan licitaciones,
manejan en algunos, como en el hospital, algunos hospitales del ISSSTE, del Seguro Social, hay subrogación, es decir, hay empresas contratadas por la misma institución que nos ofrecen, en este caso, los insumos de la cirugía laparoscópica, de la endoscopía, de la anestesiología, etcétera, etcétera. Y entonces yo buscaba algo que pudiera en un momento dado satisfacer lo que realmente necesitábamos, si es que lo necesitábamos. Y recurríamos al financiamiento. ¿Cómo podríamos nosotros en un momento dado satisfacer los insumos que realmente necesitamos o saltarnos o poner entre paréntesis algunas cosas de los acuerdos que se daban en las famosas licitaciones? La siguiente. Fue entonces cuando parte de la estrategia, aparte de invitar a Lilia, el video de los tantos videos que tiene Lilia, se lo pasé al director. Tengo la fortuna de contar con un director muy abierto en relación a los temas quirúrgicos, ya que él es cirujano. Le mandé el video y le mandé un video también de los colombianos y le mandé varios videos. Eso despertó quizá la interrogativa de que para qué eran esos videos. Y la cuestión fue, se lo entregué personalmente, velo el fin de semana y lo platicamos el lunes. Y así hice con el jefe de anestesia y así hice con algunos cirujanos, algunas señoritas enfermeras que, poniendo un paréntesis, son las más importantes, porque inclusive nos dieron muchísimos tips de dónde podemos empezar y hoy en día nos pueden dar bastantes soluciones muy inteligentes. La idea con el director no nada más fue ahí. Una vez que vimos con el director, fuimos con la subdirectora médica, que es anestesióloga, y el proceso, el obstáculo que yo veía que se veía venir es, para variar, con el subdirector administrativo. Los contadores saben de números, pero a veces no saben de las cuestiones médicas que favorecen o no. Ellos solamente se fijan en costos. Y hablar de costos con un contador o con un licenciado en administración, la verdad es que yo no soy contador, soy médico, y yo les hacía muchísimas cuentas en relación a qué tanto nos iba a beneficiar todo esto que teníamos en la mente. Yo iba básicamente por tres factores. Reducir el agua por los conceptos que nos acaban de vertir, 7, 8 litros al momento de lavado. Iba yo por el manejo de los residuos, más que por el manejo, por la reducción de los residuos y por la cuestión anestésica. Vaya con esto comentarles que en el hospital de los 10 quirófanos, solamente en 3 hay vaporizadores para el uso de desflorano, cosa que también de alguna forma también nos limitó a su uso. La siguiente, por favor. Y empezamos con el famoso lavado de manos. Evidentemente, la resistencia al cambio surgía desde, y ahora sin agua, ¿cómo voy a saber si estoy bien lavado? Dejar el agua en donde se desperdicia tantos y eso se hacen 3, hay quienes hacen 2, hay quienes hacen un lavado y con eso es satisfactorio. Propusimos un estudio con los internos de pregrado para saber hasta qué punto realmente el lavado de manos con estas sustancias, con agua, era suficiente como para sentirse bastante estéril o limpio para hacer una cirugía. El problema surge cuando alguien pregunta, oye, ¿y el agua está estéril? Cosa que también nos abrió los ojos y dijimos, fuimos con el epidemiólogo y el epidemiólogo también era otro obstáculo que teníamos que vencer para saber si nosotros íbamos a tener la oportunidad de utilizar sustancias sin agua que nos pueden sustituir un buen lavado quirúrgico. La respuesta llegó inmediatamente porque una semana después, oh sorpresa, se acabó el agua. Y entonces la respuesta de nuestro señor director o las autoridades fue mandar agua en botellones, pero alguien surgió la idea de comprar sustancias como la que ustedes ven en la parte de abajo, en donde no se necesita agua. Obviamente las instrucciones o la falta de capacitación
para muchos de los que de alguna forma iniciábamos este proceso, se vino. Y entonces habría gente que utilizaba el, 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 eh, la sustancia que ustedes bajo, que es cloexidina al 1% más alcohol etílico, y después de eso se enjuagaba con agua. La verdad es que eso nos llamó muchísimo la atención y empezamos con un proceso de capacitación por la misma gente que nos hacía el favor de surtir este tipo de soluciones. El epidemiólogo, por su parte, después de salir de una pandemia, nos decía que a veces era suficiente con la sustancia alcoholada que nos poníamos en las manos, a lo cual, pues evidentemente demeritó más la desconfianza que se tenía y que hoy se tiene con algunos conceptos actuales. Evidentemente, esto hay gente que lo discutió, hay gente que dijo, que comentaba que el dispensario de este tipo de soluciones debe estar dentro de la sala de quirófanos, otros pensábamos que debe estar afuera, es miles de cosas. Sin embargo, hoy en día se cuenta con uno o dos dispensarios de este tipo de soluciones. La falta de miedo al cambio hacía que, por ejemplo, en el almacén tenían la instrucción de acabarse primero el jabón líquido que se tenía y después utilizar la cloxidina al 1% más alcohol etílico. Cosas que de alguna forma la parte de la gestión que me tocaba a mí como jefe de servicio, pues se fue subsanando. Hoy en día, pues uno piensa, bueno, ¿cuántos litros de agua me estoy ahorrando? Pues la verdad es que con lo poco que se ahorre en comparación con lo que antes utilizaba, creo que yo pienso que nos vamos por buen camino. La siguiente. El otro aspecto importante era la cuestión de los plásticos y todo lo que se utilizaba, sobre todo en cirugía laparoscópica. Aquí me enfrenté con otro gran problema, que era la licitación, la famosa licitación, porque resulta que de las empresas subrogadas, el acuerdo o la licitación era que, por ejemplo, en el caso de la colestectomía laparoscópica, ellos nos surtían de trócares, que son de plástico, nos surtían de material como es las pinzas, de metal cubiertas con plástico, algunas veces, inclusive durante los primeros años, hace 5 o 6 años, era material desechable que se reutilizaba. Quiero hacer otro paréntesis. Antiguamente, tanto las mallas como muchos de los trócares, en donde tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y a capacitarnos para la cirugía laparoscópica, yo recuerdo haberme traído una caja muy grande de trócares, en donde aquí los lavábamos, donde aquí los esterilizábamos y los reutilizábamos. ¿Cuántas veces? 4 o 5 veces hasta que la membrana se partía. Realmente esto nos ha ayudado muchísimo, o nos ayudó en ese tiempo muchísimo, para solventar las necesidades que teníamos de las cirugías. Hoy en día, platicando con los cirujanos, dijimos, oye, ¿y si sustituimos los trócares de plástico por trócares reutilizables o de metal? Saltaron a la luz varios conceptos importantes. Primero, se les acaba el filo. Segundo, son pesados. Tercero, nunca falta el cirujano que dice, no, la licitación dice que yo debo de consumir plástico y yo consumo el plástico. Platiqué con digamos, el gerente en el hospital de esta empresa y le comenté, oye, ¿qué posibilidades hay de sustituir los trócares de plástico por los trócares reutilizables? Me dijo, ninguna. Sin embargo, de la cantidad que yo cobro por todo eso va a ser la misma. Dije, bueno, pues de alguna forma, pues a lo mejor el ahorro no es económico, el ahorro sería en disminuir la degradación del plástico. Hoy en día estamos sustituyendo los trócares de 5 milímetros por trócares reutilizables. El trócar principal, el del ombligo, que es el que tiene la cuchilla y que se bota en el momento en que se encuentra con el espacio virtual de la pared abdominal, ese todavía no logramos sustituirlo, porque justamente, aun y cuando se utilicen técnicas como la de Jason,
es a veces peligroso utilizar, aún sin el punzón, este tipo de trócares. Sin embargo, pues creo que ahí seguimos y seguimos, y no me extraña que después tengamos que utilizar los trócares reutilizables. La siguiente. Y el último objetivo que yo me tracé era el de anestesia. Si bien es cierto, no soy anestesiólogo, yo veía cómo para el bloqueo, vean ustedes la cantidad de plástico que se utiliza. Y vean ustedes dentro de la máquina los vaporizadores que en este caso para el desflorano, nada más en máquinas los utilizamos. Básicamente es Saborano. Se planteó la posibilidad de hablar con los anestesiólogos para utilizar la anestesia general. Sin embargo, y he de reconocer, cada paciente es totalmente diferente. No podemos generalizarla, pero vaya con esto el mensaje con los anestesiólogos. La siguiente. Hoy en día podemos presumir que ya prácticamente muchos de los compañeros de otras especialidades se han estado uniendo. Hoy prácticamente vean ustedes cómo la ropa de algodón que ya se había desechado, ya la estamos volviendo a encontrar. Aquí las enfermeras me han dado algunos conceptos importantes. Reservan a veces este tipo de material para los niños por el calor, para los de neurocirugía, etcétera, etcétera. Ya los gorros, casi se están abandonando los gorros desechables. Sin embargo, el otro aspecto importante que nosotros, la siguiente, queremos intervenir es en el uso de todo ese instrumental que ustedes ven en la mesa, todo ese instrumental que lejos de no utilizarse, se va a tener que lavar y se va a tener que reesterilizar. Entonces, nuestro próximo paso prácticamente va a ser, una vez consolidada todos estos conceptos, trabajar en eso. La siguiente. Es difícil, la verdad, a veces entrar en discusión de algo que no conocemos, y cuando lo conocemos, tratar de convencer a otra persona que lo haga, a veces es difícil. Vean ustedes, sin embargo, todo lo que hemos hecho. No lo haré, no lo puedo hacer, quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, y lo hice. El concepto de que el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino no rendirse nunca, esa es la meta que realmente actualmente nos estamos poniendo. Y vaya con ustedes la conciencia. Creo que este mensaje, creo que este webinar, si cumple con el deseo de despertar en ustedes esa semillita de la duda, esa semillita de contribuir en lo que podamos para hacer este mundo mejor, es suficiente. La siguiente. Obviamente, pues cada quien va a tener las posibilidades de hacerlo como persona o como miembro del equipo de salud. Lo más importante para mí fue que después de esta entrevista que tuve con mi nieto, lo que tratamos de hacer es también inculcar en la gente nueva, en los niños, la posibilidad de plantar, de querer a la naturaleza y, ¿por qué no?, preguntarles cómo la ven. Muchas gracias. La siguiente.